que podemos hablar. Y para mí no hay nada más importante en esta semana que hablar de Pentecostés. Y yo quiero que nosotros analicemos ese fenómeno. Algunos autores hablan de varios fenómenos. Un profesor mío hablaba de Pentecostés como un terremoto con diferentes réplicas. Interesante porque nunca lo había visto así. Pero si usted ve en la palabra del Señor, como en el libro de los Hechos, se dan varios episodios parecidos al Pentecostés. Y como una iglesia que tiene sus raíces en el movimiento de santidad y luego pentecostal, hay varias lecciones que podemos aprender de aquel primer Pentecostés. Yo quiero que nosotros estudiemos a la luz de la palabra. Y este domingo, si fuese posible, que nosotros predicáramos sobre Pentecostés. Hay muchas personas que están convencidas que detrás de este coronavirus y después que lo venzamos, porque lo vamos a vencer en el nombre del Señor, porque esta es una prueba más, esta es una montaña más a escalar. De que haya propósitos, de eso no tenemos ninguna duda. Pero mucho de lo que hemos estado conversando y con quien mantengo diálogo, tratando de procesar lo que está sucediendo, es que habrá un Pentecostés luego de esta terrible pandemia que en el día de ayer cobró su víctima número 100,000 en Estados Unidos solamente en los Estados Unidos, sin incluir segundo lugar en el Reino Unido, Inglaterra, España, Italia y ahora Brasil. Habrá un regreso a los templos y nos estamos preparando para hacerlo de la manera más sabia, con la mayor cordura, con la mayor madurez, con la mayor protección para las ovejas que se congregan en los templos que pastoreamos. Pero no me cabe la menor duda que tendremos una visitación de Dios al regreso a nuestros centros de adoración. Al llegar este domingo en el cual el mundo celebra aquel hecho ocurrido hace ya 2000 años, que rompió con todos los paradigmas habidos y por haber, hay algunas lecciones que podemos aprender hoy de lo que sucedió en aquel primer Pentecostés. En primer lugar, el predicador fue transformado. Antes de que el mensaje pentecostal se entregue aquel día, el mensajero de Dios necesitaba estar debidamente equipado. Y siempre lo he dicho, ustedes me han escuchado varias veces, Pedro fue el vaso escogido para predicar el primer mensaje pentecostal. Antes de Pentecostés, Pedro era el candidato menos indicado. Pedro era el único que yo no hubiese escogido para predicar este mensaje. Una de sus peculiaridades era su naturaleza agresiva. Pedro parecía estar hablando todo el tiempo. Pedro habla más que todos los demás discípulos juntos. En las conversaciones le encantaba tomar la palabra. Antes de Pentecostés, Pedro era un hombre muy seguro de sí mismo, de un temperamento rápido y vacilante y mucho más dependiente de sí mismo que del Señor. De acuerdo a los parámetros del mundo, Pedro representaba un gran líder porque siempre estaba al frente. Pero no así para Dios. Los hombres que Dios usa son los hombres que Dios forma. Los hombres de quebrantamiento, los que son flexibles a su voz y suficientemente humildes para seguir su dirección
y sus instrucciones. Déjeme ilustrar lo que estoy diciendo. En Mateo 26:31, Jesús dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por mi causa. Entonces Pedro respondió y dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. A pesar de la advertencia del Señor, Pedro insistió en que él iba a seguir siendo fiel. Si tan solo Pedro hubiese conocido su propia debilidad. Unas pocas horas después, Pedro abandonó y negó al Señor. Como pasa a menudo, son los mismos pecados que condenamos en otros los que causan nuestras caídas. Pedro había dicho, todo esto te van a abandonar. No sabía él que el primero en abandonar sería él. Pero a Pedro le esperaba un cambio. Y fue el cambio que lo capacitó para la tarea. Fue el empoderamiento del Espíritu Santo. La primera gran demostración de predicación pentecostal fue una exhibición del poder del Espíritu. Pedro es una muestra de lo que el Espíritu Santo puede hacer en aquellos que se entregan totalmente a la voluntad de Dios. Por eso a mí no me preocupan los líderes en la iglesia, no me preocupan los obispos que a veces son muy rápidos para hablar, no me preocupan los obispos que a veces son muy rápidos para criticar. Eso era Pedro. Pero algo sucedió en Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo. El Señor le había dicho muchas cosas a Pedro. Algunas de ellas fueron reprensiones. No obstante, ninguna de estas cosas fue tan importante como cuando le dijo en Lucas 24:49, esperen en Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo, poder de lo alto. A veces tenemos prisa para ejecutar la gran comisión, pero sin el poder de lo alto no hacemos nada en la gran comisión. La clave aquí, como siempre, fue esperar por el Espíritu Santo. Esa espera tiene que haber sido difícil para el impetuoso, impulsivo y dinámico Pedro. Pero qué productivo fue. La clave para nosotros en esta cuarentena. Y déjeme recordarle que la iglesia en Pentecostés estaba en una cuarentena. Se le había dicho, esperen, no se muevan, no salgan, porque algo va a suceder con ustedes. Pero los líderes como nosotros, esperar no es fácil. Pero lo primero y la primera lección que nosotros podemos aprender del primer Pentecostés es que el predicador Pedro fue transformado. Jamás luego de Pentecostés vemos a Pedro dando problemas. Jamás lo vemos haciendo preguntas tontas. Jamás lo vemos cortando orejas. Ya es otro Pedro que ha sido transformado. Número 2. La palabra fue expuesta. El mensaje de Pedro comenzó con la aplicación profética de lo que Joel había dicho muchos años antes. Esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Hubo seguridad y precisión en Pedro para reconocer lo que estaba pasando y que era el cumplimiento de una profecía. El pasaje que Pedro cita es Joel 2:28-32. Lo que allí sucedió no se trataba de una elocuencia natural de un hombre. Solo el Espíritu de Dios pudo haber producido eso en Pedro. La audiencia preguntaba, ¿qué significa todo esto? Y Pedro le respondió que una nueva dispensación había comenzado, que un nuevo orden de cosas había comenzado, que la religión como se conocía hasta ese momento había terminado y que ahora por la palabra se podía verificar el derramamiento del Espíritu Santo sobre los jóvenes y los ancianos, sobre los siervos y las siervas.
había sido derramado el Espíritu Santo de Dios. Pero no se quedó ahí. Su exposición se movió del profeta Joel a los salmos, particularmente al Salmo 16, el Salmo 110 y el 132, y aplicando como todo un maestro en las Escrituras. Mejor exégeta, mejor hermenéutica que pudo alguien haber tenido fue la que nosotros vemos en este primer sermón pentecostal predicado magistralmente por Pedro. Pedro entendía que el pecador se salva por la palabra. Por el oír viene la fe y la fe por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Pedro escribiría más tarde con relación a la importancia de la palabra lo siguiente: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12, es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Existe hoy una tendencia muy peligrosa a predicar mensajes llenos de anécdotas, supuestamente porque la gente hoy quiere oír una historia. Otros han optado por predicar lo que es más popular o lo que está de moda. Pero como conocedor de la palabra, apto para predicarla, nosotros jamás debemos caer en estas tentaciones. Hoy se hacen debates de muchos temas y no se usa la palabra. Cuando a Pedro se les dijo que los hermanos estaban borrachos, él respondió: no, señores, no están borrachos. Esto fue lo que dijo el profeta. Pedro optó por predicar la palabra. Varias conversaciones que tengo con el obispo Flavio hemos estado hablando en estos días. La gente no va a estar preguntando tonterías en estos días. La gente anda buscando respuestas, pero la gente necesita respuestas bíblicas, respuestas relevantes. El predicador pentecostal debe ser familiar con el texto y dirigir a su audiencia a la palabra de Dios. Y eso fue exactamente lo que hizo el apóstol Pedro. Primero, el predicador fue transformado. Segundo, la palabra fue predicada. Y tercero, Jesús fue exaltado. El fin de toda predicación bíblica debe ser la exaltación de Jesús. Finalmente, el mensaje de Pedro fue basado en la exaltación de Jesús. Escuchemos el mensaje. Hechos 2:22 en adelante. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansa en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida,
Me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, el patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, porque David no, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Desgraciadamente hoy hay mucha predicación. Pienso que hay más predicación que nunca, pero muy poca de esa predicación contiene la exaltación de Jesús. El Pedro de Pentecostés es un Pedro lleno del Espíritu, y todo lo que está lleno del Espíritu exalta a Jesús. Pedro apeló primero al trabajo de Jesús, a sus maravillas, prodigios y milagros. También se refirió a Jesús como el Nazareno, ya que así le conocía su audiencia. Mientras que a veces nos referimos a la muerte de Jesús y resurrección, muchas veces nos olvidamos de su trabajo en la tierra. Se han convertido tan comunes en nosotros que ya no nos impresionan mucho y ni siquiera los compartimos. Y no solo las obras de Jesús que están registradas mientras estuvo en la tierra, sino los testimonios que han sucedido en cada una de las vidas de nosotros. Pedro luego pasó de su mensaje de exaltación de Jesús a hablar de la muerte del Mesías. Los sufrimientos del Mesías no fueron simple accidente. Pedro luego demuestra que Jesús fue el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cuáles fueron los resultados de esta predicación de Pentecostés? Esto es lo que yo le llamo las 3 C de la predicación. En primer lugar, hubo convicción. Hechos 2:37 dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás, hermanos, ¿qué haremos? Esa es la reacción que debe haber cada vez que nosotros predicamos. La audiencia debe preguntarse, ¿cómo vamos a responder? Tal fue el poder del sermón. Cada predicador debe tener pendiente que no todos sus oyentes saben que están perdidos. El concepto de estar perdido ha desaparecido en los predicadores de hoy. La congregación puede poseer conocimiento intelectual y ser indiferente a su pecado o su pobre relación con Dios. Predicar con convicción y predicar para convicción, pienso yo, que es la necesidad más grande que hay detrás de los púlpitos en el día de hoy. Es el Espíritu Santo que trae convicción. Muchos hoy predicamos para agradar el oído, para que la gente se sienta bien, o para causar o reclamar un aplauso. No obstante, nadie que se siente bien se arrepiente. Es cuando uno se siente mal con su estado, con su separación de Dios, que uno busca a Dios. En 1 Corintios 2, Pablo dice, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, y ni mi palabra ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mis queridos compañeros de México, Centroamérica y el Caribe, los quiero llamar a que prediquemos para convicción. No se preocupe si la gente le dice: pastor, me sentí mal, me sentí dolido con su sermón. Generalmente respondo: me alegro por eso, porque es el dolor, según Dios, que nos lleva al arrepentimiento. La primera C de la predicación pentecostal es convicción. La segunda, conversión. A veces predicamos miles de sermones y no hay una conversión. La predicación de Pedro causó que 3,000 personas vinieran a los pies del Señor con una sola predicación. Necesitamos predicar para que la gente se convierta, para que la gente deje sus malos caminos. Una de las cosas que más me entristece cuando veo el evangelio predicado en la televisión o en la radio es que a los predicadores les cuesta decir la palabra pecado. Es que les cuesta señalar el estado caído en que estamos, no solamente los de afuera, sino también nosotros, los de adentro. Nuestra predicación debe ser una predicación dirigida hacia la conversión. No dejemos nunca nuestro llamado al altar, es parte de ser pentecostal. Debemos llamar siempre a las personas a dejar sus malos caminos y a convertirse al Señor. Y la última C, debemos predicar para continuidad. La palabra de Dios dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una iglesia de continuidad. Era una iglesia de perseverar en la doctrina. Hoy mucha gente dice: la doctrina no es importante. La doctrina es lo más importante. Porque hay sana doctrina y hay enferma doctrina. Y la iglesia primitiva se esmeraba en guardar y en continuar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo yo sé que el COVID-19 no acabará con la iglesia del siglo XXI? Porque la iglesia no ha sido cerrada. Los templos han sido cerrados. Pero la iglesia del siglo XXI persevera en la doctrina de los apóstoles. ¿Estamos en comunión los unos con los otros? ¿Estamos partiendo el pan por las casas? Y seguimos orando. Quiera Dios que los púlpitos de México, Centroamérica y el Caribe se llenen este domingo, ya sea de manera virtual o de manera física, y que nosotros prediquemos en este domingo de Pentecostés, como se paró el apóstol Pedro aquel día, aquella persona que era vacilante, que un día negaba, al otro maldecía y al otro entregaba al maestro. Pero al ser lleno del Espíritu Santo, se convierte en una pieza importantísima dentro de los apóstoles. Comienza a escribir carta, porque Pedro fue transformado. Oremos en este Pentecostés por una transformación de nosotros como predicadores. Número 2,
Hagamos un compromiso a predicar solamente la palabra, como lo hizo Pedro. Número 3, hagamos un compromiso para exaltar a Cristo. Y yo les aseguro a ustedes que nuestra predicación va a tener resultados y va a haber convicción, va a haber conversión y va a haber continuidad. Que Dios les bendiga. Esta es mi reflexión.